Bienvenidos. Hoy vamos a analizar en detalle un caso que, bueno, dejó una marca profunda en Estados Unidos y que además planteó preguntas muy complicadas. Es el caso de Eric Smith. Eso es. Vamos a basarnos en la información pública disponible, principalmente la que recoge un artículo bastante extenso de Wikipedia, para explorar, pues, todas sus facetas. Para ponernos un poco en situación, Eric Smith, un chaval de 13 años, cometió en 1993 un acto de violencia extrema, el asesinato de Derrick Robbie, un niño de solo 4 años. Tremendo. Y lo singular, y polémico, fue que se le juzgó como adulto. Cumplió casi 30 años en prisión y al final consiguió la libertad condicional. Sí, una historia larga. El objetivo de este análisis es entender bien los hechos del crimen, las particularidades del juicio, cómo fue ese encarcelamiento tan largo y, bueno, el proceso que acabó con su liberación. Queremos desentrañar qué hizo este caso tan notorio. Y tan debatido, sí. Vale, pues entremos en materia. Empecemos por el principio, por el crimen. De acuerdo. Estamos en Savona, Nueva York. Es un 2 de agosto de 1993. Eric Smith, 13 años, iba en bici a un campamento de verano. Y en el camino se encuentra con Derrick Robbie, 4 años, que iba andando solo, también hacia el mismo campamento. Sí. La secuencia de los hechos que reconstruye la fuente es estremecedora. Smith convence al pequeño Derrick para que le siga a una zona boscosa, apartada del camino. Y ahí lo ataca. Exacto. Primero lo estranguló, hasta dejarlo inconsciente. Y luego le tiró una piedra muy grande a la cabeza. ¡Uf! Y los informes detallan además una agresión sexual post-mortem, con un palo pequeño, y cómo vertió sobre el cuerpo del niño un Kool-Aid que Derrick llevaba. Sí, terrible. La autopsia luego determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico muy grave por objeto contundente. Y la asfixia también contribuyó. ¿Y esto cuándo ocurrió? Por la mañana, ¿no? Sí, por la mañana. Hacia las 11, la madre de Derrick fue a buscarlo al campamento y, claro, se encontró con que no había llegado nunca. Imagínate el horror. Se activó una búsqueda enseguida y 4 horas después encontraron el cuerpo en el bosque. ¿Y la autoría, cómo se supo? Pues fue relativamente rápido, sí. Solo 6 días después, el 8 de agosto, Eric Smith le confesó a su madre que había sido él. ¿A su madre? Sí. Y la familia, imagínate, impactada, contactó con la policía esa misma noche y lo detuvieron. Madre mía. Y un aspecto clave aquí, que la fuente como que subraya indirectamente, es el impacto mediático. Fue casi instantáneo. Claro. La noticia de un asesinato tan brutal, cometido por un niño de 13 años contra otro de 4, pues sacudió a todo el país. Generó horror, incredulidad y un debate público intensísimo. ¿Sobre qué hacer? Claro. Y sobre la respuesta del sistema, exacto. El proceso judicial que vino después fue ya de por sí excepcional. La decisión más controvertida, juzgar a Eric Smith como adulto, con 13 años. Sí, eso fue un punto de inflexión. Según la fuente, este lo convirtió en el acusado de asesinato más joven procesado como adulto en la historia del estado de Nueva York hasta entonces. Un precedente importante. Y antes y durante el juicio se hicieron evaluaciones médicas y psiquiátricas muy completas. Buscaban algo biológico. Exacto. Se miró función cerebral, niveles hormonales, a ver si había alguna anomalía que explicara esa violencia tan extrema. Pero no encontraron ninguna causa orgánica clara. ¿Y entonces? Lo que sí reflejan los documentos judiciales es el perfil de Smith. Un chico introvertido, que sufría acoso escolar. Continuamente. Acoso. ¿Por qué? Pues por su físico, orejas grandes, gafas, pelirrojo, pecas. Este contexto de haber sido víctima antes es algo que la defensa intentó usar. Claro, me imagino. Y precisamente en el juicio, las evaluaciones psiquiátricas fueron un campo de batalla, ¿no? Totalmente. La defensa presentó un psiquiatra que diagnosticó a Smith con trastorno explosivo intermitente. ¿Y eso qué es exactamente en términos sencillos? Pues a ver, se caracteriza por episodios recurrentes de agresividad, verbal o física, que son totalmente desproporcionados a la provocación, si es que la hay. Como explosiones de ira incontrolables. Eso es. La defensa decía que el crimen fue un episodio de estos, pero extremo. Entendido. ¿Pero la fiscalía no estaba de acuerdo? Para nada. El experto de la fiscalía rebatió ese diagnóstico. Dijo, según la fuente, que ese trastorno era rarísimo en alguien tan joven. ¿Y qué propuso entonces? Pues diagnósticos alternativos,
TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y depresión, que bueno, pueden asociarse a problemas de conducta, pero no explican por sí solos algo así. O sea, un choque de opiniones médicas total. Sí, y puso de manifiesto lo difícil que es diagnosticar y entender psicológicamente un crimen así cometido por un menor. Mucha complejidad. Esa tensión entre buscar una explicación y no encontrar una que encaje del todo con la brutalidad del acto es palpable. Al final, ¿cuál fue el veredicto? Pues el jurado lo decidió el 16 de agosto de 1994. Culpable de asesinato en segundo grado. Segundo grado. Eso implica intención. Sí, implica intención de matar, pero sin la premeditación que se requeriría para el primer grado en Nueva York. Vale. ¿Y la sentencia? Llegó unos meses después, ¿no? Eso es, el 7 de noviembre del 94. Le impusieron la pena máxima que permitía la ley de Nueva York para menores en ese momento. ¿Y cuál era? Una condena indeterminada, mínimo de 9 años a cadena perpetua. O sea que tenía que pasar al menos 9 años en prisión antes de poder pedir la condicional. Pero Podía quedarse de por vida. exacto, potencialmente. Y así empezó un encarcelamiento larguísimo. Casi 30 años. ¿Cómo fue su recorrido por la cárcel, según la fuente? Pues fue un recorrido extenso, sí. Empezó en el Brookwood Secure Center en Claverack. ¿Esa es una prisión normal? Es un centro de máxima seguridad, pero para menores, de 13 a 17 años. Estuvo allí 3 años. Ah, vale. ¿Y después de esa etapa juvenil? Lo trasladaron a una prisión abierta para jóvenes adultos. Pero el cambio gordo fue en 2001, cuando ya era mayor de edad. ¿A dónde fue? A la Clinton Correctional Facility, en Dannemora, una prisión de máxima seguridad para adultos, de las más duras del estado, dicen. Ahí ya entró de lleno en el sistema adulto. ¿Y no paró ahí? La fuente menciona más traslados después. Efectivamente, en mayo de 2016 estaba en Collins Correctional Facility, de seguridad media. En abril de 2019, un paso breve por Gowanda, también media, y al lado de Collins. Y finalmente, en noviembre de 2019, lo movieron a Woodbourne, otra de seguridad media. Vaya, casi 30 años dan para muchos cambios de aires. ¿Se sabe por qué tanto movimiento, sobre todo al final? A ver, la fuente no da razones concretas para cada traslado. Pero bueno, es habitual en periodos tan largos. ¿Por qué? Pueden ser muchas cosas. Cambios en su clasificación de seguridad por comportamiento, que necesitar algún programa específico, ajustes de población entre cárceles o incluso cambios en la política penitenciaria general del Estado. ¿El paso de máxima a media seguridad podría indicar algo, quizás? Podría interpretarse como que lo veían como un riesgo menor con el tiempo, sí. Pero vamos, es una inferencia del patrón, no hay confirmación. Me entiendo. Bueno, cumple los 9 años mínimos en 2002. Y entonces ya puede pedir la libertad condicional. Y aquí empieza otro capítulo largo. Otro capítulo, sí, y complejo. A partir de 2002 empezó a comparecer ante la Junta de Libertad Condicional, pero conseguirla, no fue nada fácil. Nada fácil no. La fuente detalla un montón de rechazos. 10 veces le denegaron la condicional. 10 veces, sí, entre junio de 2002 y enero de 2020. ¿Y por qué se la negaban tanto? Pues las razones que daba la Junta, según se informa, solían ser siempre las mismas. La gravedad del crimen original, claro, la preocupación por la seguridad pública si salía, y muy importante, la oposición firme de los padres de Derrick Roby. ¿Iban a las audiencias? Sí, Dal y Doreen Roby iban a las audiencias a pedir que siguiera en prisión. Por ejemplo, tras la audiencia de 2012 se mencionaron estos puntos explícitamente en la negativa. En esas audiencias, Smith también hablaba, ¿no? ¿Se sabe qué decía? Sí, la fuente recoge algo. En esa misma audiencia de 2012, por ejemplo, dijo que entendía el dolor causado y que si salía no pensaba volver a Saona, al pueblo. ¿Y qué haría? Dijo que su plan era ir a un refugio o a un centro de reinserción. Y luego está la audiencia de 2021. La 11ª. La que fue diferente. ¿Qué pasó ahí? Pues fue en octubre de 2021. Después de 27 años preso y 10 noes, la Junta le concedió la libertad condicional. ¿Por fin? ¿Hubo algo nuevo? Pues mira, un elemento nuevo que salió en esa audiencia, según la fuente, es que Smith contó que estaba comprometido para casarse. Anda. ¿Con quién? Con una abogada. Y el compromiso era desde 2019.
A ver, la fuente no dice que eso fuera la causa directa de la decisión, pero sí lo registra como algo que se supo en esa audiencia, la que acabó bien para él. O sea que en octubre de 2021 le dicen que sí, que puede salir. Pero no salió enseguida, ¿verdad? Correcto. La liberación estaba prevista para noviembre de 2021, pero se retrasó. Varios meses. ¿Y eso? Por una condición típica de la condicional. Necesitaba tener una residencia aprobada por las autoridades antes de pisar la calle. Ah, claro. Nació el 1 de febrero de 2022. Tenía 42 años. 42 años. ¿Y qué implicaba esa libertad condicional una vez fuera? Pues un periodo de supervisión. Las autoridades penitenciarias lo vigilaban, tenía que cumplir ciertas condiciones. ¿Y eso hasta cuándo? Según la información más reciente que cita la fuente, esa supervisión tenía fecha de fin prevista para el 16 de abril de 2025. Ostras, si lo miramos en perspectiva, esa fecha sería el fin de la implicación del sistema judicial en su vida, casi 32 años después del crimen. Exacto, casi 32 años. Un arco de tiempo inmenso. Cierra un ciclo legal larguísimo, que empezó con esa violencia terrible, siendo un niño y pasó por todo. Juicio como adulto, décadas en cárceles juveniles y de adultos, 10 intentos fallidos de salir y al final, la liberación supervisada. Entonces, si intentamos resumir un poco lo esencial de este análisis, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto un crimen brutal cometido por un niño, Sí, un juicio que sentó precedente al tratarlo como adulto, un encarcelamiento que le ha ocupado la mayor parte de su vida, un proceso de libertad condicional lleno de negativas y, finalmente, su vuelta a la sociedad. es que este caso encapsula dilemas muy profundos. Por un lado, la gravedad del acto, que es irreparable. El dolor inmenso de la familia Robbie. El impacto en la comunidad, que piden justicia y protección. Lógico. Pero por otro lado, está la edad del autor. Tenía 13 años. Y eso nos obliga a preguntarnos por la capacidad de cambio, de rehabilitación. La respuesta debe ser distinta para menores aunque cometan crímenes horribles. ¿Qué sentido tiene un encarcelamiento tan largo si la ley prevé una salida? Son preguntas difíciles. Muy difíciles. Obliga a sopesar conceptos como castigo, redención, seguridad pública, memoria, todo a la vez. La fuente nos ha permitido seguir los hechos, los datos, pero las preguntas que abre van mucho más allá. Desde luego. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Queremos dejar una reflexión para quien nos escucha. Ujú. Más allá de los debates legales, éticos, ¿qué desafíos únicos, casi inimaginables, debe enfrentar una persona al intentar rehacer su vida después de pasar toda su juventud y gran parte de su vida adulta, desde los 13 a los 42 años, encerrado por un crimen cometido de niño? Uf, es que es difícil siquiera imaginarlo. ¿Y cómo equilibramos como sociedad la memoria imborrable de actos terribles y el dolor de las víctimas, con la posibilidad, por remota que a algunos les parezca, de que alguien pueda cambiar y merecer una segunda oportunidad fuera de la cárcel? Ahí está la gran pregunta, sí. Sin respuestas fáciles. Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias. Hasta la próxima.